Buenas tardes compañeros, bienvenidos a su materia El lenguaje en relación del hombre con el mundo. Hoy empezaremos con la lección número 2. Como objetivo, el alumno conocerá las formas estilísticas y maneras de interpretación del hecho histórico por parte de los autores. Empezaremos leyendo el contenido temático. Después, realizarán la lectura del material de apoyo como método de estudio inductivo. Continuaremos con la visualización de dos videos. El primero, Hechos históricos de 1800 a la actualidad, y el siguiente fue un atentado de las Torres Gemelas. Continuaremos con la actividad a realizar. Está subdividida en dos partes, mi tema de investigación, y por último realizaremos la actividad del libro de la página 36 a la 37, como tema interpretación y representación de un hecho histórico. Iniciando con la interpretación y representación de un hecho histórico. Para adentrarnos en un hecho histórico es importante que conozcamos la manera en cómo lo construye o lo estudia quien se encarga de este. Él, estudioso, la representa describiéndolo de manera secuenciada y en base a sus fuentes, de las que extrae datos, fechas y lugares y actores que participaron, pero también intenta otorgarle un valor. Por ejemplo, el ataque a las Torres Gemelas produjo una de las peores crisis a nivel global. Por su parte, el lector puede interpretar el texto cuando se da cuenta de la manera en cómo el estudioso o el escritor armó su discurso, es decir, si comprende la forma en la que el científico explicó el hecho de alguna u otra manera a través de diversos elementos. ¿Quién es el autor y de qué habla? El texto que produjo. ¿A quiénes se dirige? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y en qué contexto escribió el texto? Si en el momento, días, meses o años después de lo ocurrido, que no es lo mismo, pero también se toman en cuenta ciertas cuestiones. ¿Qué sé? ¿Qué conozco? ¿Qué quiero saber? ¿Para qué? ¿Qué tipo de información necesito? ¿De dónde proviene la información? ¿Y qué voy a hacer con la información? El contenido temático que se acaba de leer te servirá para conocer el contexto en el que nos desenvolveremos. A partir de la lectura del contenido temático percibí la forma en la que los autores describen o tratan o comprenden el hecho histórico que estudia. Es muy importante que conozcas ese método de estudio inductivo. Les pido o les sugiero que lean a continuación el siguiente contenido. El método inductivo. Características de los métodos inductivos: razonamiento completo e incompleto, pensadores postulados en el método inductivo y árbol de las relaciones. A continuación, el video de la lección número 2. Hechos históricos de 1800 a la actualidad. Después, continuaremos leyendo el video. Fue un atentado de las Torres Gemelas. El video, con el fin de poder expandir aún más el conocimiento de la lección número 2, observa el siguiente video acerca de las Torres Gemelas y la forma en la que se ha investigado el tema que ha causado revuelo. Empecemos con la primera actividad del foro, mi tema de investigación. Dentro de esta actividad en el foro, ubica 3 autores que manejan en el tema de selección. Solo un tema de 3 autores diferentes. Describe cómo crees que cada autor le da forma o un sentido a su escrito, de acuerdo con el que se te presentó con el contenido temático, de preferencia bastante con las siguientes preguntas para enriquecer tu aportación. ¿Qué sé? ¿Qué conozco? ¿Qué quiero saber? ¿Para qué? ¿Qué tipo de información necesito? ¿De dónde proviene esa información? ¿Qué voy a hacer con la información? Como ejemplo, podemos abordar el tema de la Segunda Guerra Mundial. Describir qué es el conocimiento que sé. ¿Qué es el conocimiento que falta reforzar o conocer? ¿Qué necesidad quieres saber o para qué? ¿Qué tipo de información necesito? Desde ahí va de las fuentes como notas periodísticas, lecturas del libro, notas particulares o relevantes a cada una de las batallas, de dónde proviene la información, ya sea de un sitio web, de un libro o incluso de algún familiar. ¿Qué voy a hacer con la información? De ahí depende de ustedes qué intención quieren ir con él. Desde una nota periodística, un informe, etc. La intención es que desarrollen su propio análisis sobre algunos temas en particular.
Al escoger 3 autores, compararán la intención de cada autor o el enfoque que se le da. En la siguiente actividad del foro 2 encontraremos un mayor desarrollo. Continuamos con la actividad 2 del foro, mi tema de investigación. Introducción. De acuerdo o revisando el contenido temático presentado durante la clase y asociado al video que se presentó durante la sesión, pensar en un tema de investigación que haya causado, movido o expandido tu curiosidad. De acuerdo a ello, le investigarás 3 autores que manejan, hablan o hayan escrito acerca del tema que te ha propuesto investigar, leer algún texto o párrafo corto de autores que ubican los principales diferentes respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la principal diferencia entre los 3 autores? Va desde si es una nota periodística, un libro o un documental. Ubica algunos del estilo de escritura de entre los autores. ¿Cómo representa el autor su información, refiriéndola a su manejo de información? Aquí, el autor tomará una postura diferente a los de los demás. ¿Cuál es la principal fuente de investigación o referencia de los autores que consultan? Usualmente los autores citan de otros libros la información que se ha tomado en cuenta. Los autores que consultan se asocian con otras disciplinas, es decir, investigan o profundizan más yendo a otras ciencias como la psicología, las matemáticas, la sociología, entre otras. ¿Por qué? Cada uno de los autores tiene un antecedente histórico y cultural, ya sea desde su preparación académica, desde una psicología, un especialista en economía. Los autores consultados son expertos en el tema que consultase o lo hace por simple pasatiempo o son aficionados al tópico. Sí, no o por qué. Esto influirá mucho en la expresión que tomarán a lo largo de su lectura. Lo que los autores te brindan te permitió conocer más acerca del tema o pasaste por profundizar más. Les pido que agreguen por lo mínimo una aportación a uno de sus compañeros. Las aportaciones de sus compañeros se podrán visualizar una vez que hayan terminado en el tiempo permitido para la edición. Por último, la actividad 7 de la página 36 a la 37. Interpretación y representación de un hecho histórico. Les pido que realicen si el objetivo de estudio es el atentado al terrorismo del 11 de septiembre del 2001 a Estados Unidos de Norteamérica. Encaminado a nuestras acciones de estudio, ya recuperamos ciertos saberes sobre este hecho y tienes idea de lo que ocurrió. También determinamos qué especialistas elaboraron la representación del hecho y lo que dotan de efectos de sentido a través del lenguaje. Ahora, la respuesta está en la pregunta determinada del objetivo de estudio. ¿Cuáles serán? ¿Qué sé, qué conozco, quiero saber, para qué? ¿Qué tipo de información necesito? ¿De dónde proviene la información? ¿Qué voy a hacer con la información? Contestarán las siguientes preguntas. ¿Qué quiero saber? Sería todo de mi parte por esta lección. Cualquier duda o sugerencia en el apartado de foro. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.